Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, radioyentes y televidentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en Panamá, aquí en la capital de la República del Panamá. Es realmente una bendición grande poder estar aquí con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este día postrero, y ver este tema que tenemos para esta noche, para esta ocasión, el misterio de la predestinación. Para eso quiero leer en Efesios capítulo 1 versos 3 al 14, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta aquí la lectura para esta ocasión, la cual podemos ver que nos habla de la predestinación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La predestinación divina nos habla de una elección desde antes de la fundación del mundo que Dios ha hecho de y para toda aquella persona que viene de parte de Dios, representada en el trigo, en la parábola del trigo y de la cizaña, donde Cristo muestra que el campo que es el mundo, hay cizaña, la cual representa los hijos del malo, y el que sembró esa cizaña es el diablo, dice Cristo. Y también dice que hay trigo en el campo sembrado, lo cual fue lo primero que fue sembrado. Y dice que el Hijo del Hombre sembró el trigo. El trigo son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, o sea, los hijos del diablo. Cristo dice que la cizaña será atada en manojos y será echada en el horno de fuego para ser quemada, lo cual, para los que viven en el tiempo final y pertenezcan a ese grupo representado en la cizaña, serán colocados en la gran tribulación,
y el fuego del día ardiente como un horno que vendrá, conforme a lo que dijo el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1, donde dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es lo que sucederá con la cizaña, o sea, con los hijos del malo, conforme a las escrituras, de lo cual Cristo también nos habló en la parábola del trigo y de la cizaña, y en otras parábolas también, y en otras profecías del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, nos habla que la cizaña, que son los espinos y cardos y toda esa hierba mala, la cual el Padre nos sembró, dice que será quemada, arrancada y quemada. Y vean ustedes cómo San Pablo también dio testimonio de esto en Hebreos capítulo 6, verso 7 en adelante. Dice, vamos a ver lo que dice, 7 al 8 de Hebreos capítulo 6 dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ven ustedes cómo también la tierra que produce mal fruto será también quemada, maldecida. Pero la que produce buen fruto será bendecida. Recuerden también la parábola del sembrador, donde la simiente fue sembrada. Una cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra también había caído. Vamos a ver, esto está en la parábola del capítulo 13 de San Mateo. Dice que una cayó junto al camino, otra cayó, ¿dónde? En pedregales, y otra cayó donde en lugar de pedregales, de espinos. ¿Y qué sucedió? Vean ustedes esos tres lugares. Fueron tres lugares donde no llevó fruto la palabra. Vean en pedregales, veamos la explicación, capítulo 13, verso 1 al 23. Ahora veamos aquí, comenzando, vamos a ver, comenzando en el verso 18 de San Mateo capítulo 13, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, porque la palabra del reino es ¿para qué? Para ser entendido. Es como el niño que va a la escuela y oye la enseñanza y no la entiende, y cuando llega el fin del año, le llega a su casa a los padres con las notas de 0. Para nosotros allá en Puerto Rico es de F. Y para los grados primarios. Y vean ustedes, ¿y qué sucede en el primer año donde tiene que graduarse? No se puede graduar. ¿Por qué? Porque oyó. ¿Y qué pasó? No entendió. Y las buenas notas son para aquellos que entienden. Unos entienden a un nivel y llevan a 30. Unos entienden a otro nivel y llevan a 60. Otros entienden a otro nivel y llevan a 100 por 1.
Ahora vean ustedes cómo el fruto depende de que entiendan esa palabra. Ahora vamos a ver lo que continúa diciendo Cristo por aquí. Porque cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora vean ustedes, esa es la persona que entra muy gozoso, pero tampoco entendido. No tiene raíces, o sea, no está bien fundamentado. Es un creyente muy superficial. Aún puede ver que esa es la verdad para ese tiempo. Pero ¿qué sucede? No echa raíces. No. Echa raíces y no tiene fundamento bíblico. El fundamento bíblico completo correspondiente a ese tiempo. No se ocupa esa persona de obtener esas raíces, toda esa palabra correspondiente a ese tiempo y estar bien fundamentado en ella. Por lo tanto, tiene un conocimiento superficial. Algunas escrituras, vean ustedes, esas son solamente sus raíces, así, por encimita solamente, pero no tiene profundidad. No está bien fundamentado en lo correspondiente a la edad o dispensación que le toca vivir. Y cuando viene la aflicción, la persecución, los problemas por causa de la palabra de Dios para ese tiempo, y se desata una persecución, ya sea para el grupo completo de esa edad, o se le desata en la casa, entre la familia, y solamente él sea un creyente, y el resto de la familia no sean creyentes y se levanten en contra de él. Y ahí dice, pero sí, también que me trataban antes, y ahora, porque he creído en la palabra de Dios y quiero servir a Dios, ahora toda la familia se me viene en contra. Hasta la mujer, hasta los hijos. Dice, no, esto yo no lo puedo seguir. Se me va a dividir la familia. El que no dejare padre y madre por causa de mí, no es digno de mí. No es que Cristo enseña a que la familia se divida, sino a que primero es Dios. En primer lugar está Dios. Tampoco quiere decir que la persona, porque creyó, tiene que obligar a su familia a creer también. No. Y es un asunto de Dios con la familia. Le puede hablar del evangelio, le puede llevar mensajes, le puede regalar una Biblia, pero hablarle con dulzura y no diciéndole, mira, si no me acompañas y estás conmigo en la iglesia, vas para el infierno. Así nunca lo va a acercar a Dios y su programa. En vez de ayudarlo, más bien lo va a alejar más. Y entonces le van a decir a la persona, te estás poniendo un poco fanático y nos vas a afectar a todos. Pues todos se le van a levantar en contra. Pero entonces ahí en parte tuvo la culpa esa persona. Es igual que cuando hay una persona ciega que va caminando y hay otro que tiene vista y ve que va a caer en el hoyo el cieguito y no le dice nada. Le dice, sigue caminando. Y lo deja caer en el hoyo para después reírse. O para después decir, bueno, él iba caminando, yo ni lo toqué. Pero pudo ver el peligro que había para esa persona. Y en vez de ayudarlo,
¿Qué hizo? Lo dejó caminar así a ciegas y sin advertirle de lo que vendría. Esa persona tiene una responsabilidad delante de Dios. No dijo Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? A ver. Caín le dijo, ¿soy yo guarda acaso de mi hermano? Pero estaba llamado a cuidar de su hermano. También la persona que sabe que hay peligro en que una persona blasfeme en contra de Dios, y en vez de evitar una discusión y en vez de evitar algo en donde esa persona vaya a hablar en contra, viene y le echa leña al fuego para que la persona diga ciertas cosas, sabiendo que puede decir ciertas cosas que lo pueden condenar a esa persona, y la persona, en vez de evitar esa situación, sigue adelante. Lo que esa otra persona haga, le cuenta a esa persona, pero también le cuenta a la otra porque le echó leña al fuego. Y vean ustedes, uno tiene que cuidarse por causa de que delante de Dios la intención del corazón de las personas cuenta mucho, y las acciones de la persona. Uno no puede decir, es que yo no lo sabía. Tiene uno que tener mucho cuidado con lo que hace y con lo que habla, porque si Sara se rió en su corazón, no con sus labios, y Dios lo vio, Dios ve todo lo que nosotros pensamos en nuestros corazones, porque los pensamientos de nuestros corazones hablan más fuerte que todo lo que nosotros hablemos con nuestra boca. Ahora vean cómo Dios vio la risa de Sara en el corazón, y era una risa de incredulidad. Uno no puede reírse de las promesas de Dios. Era una promesa lo que Dios estaba recordándole a Abraham, y ella se rió con incredulidad. La palabra no es para reírse de ella, las promesas divinas no es para uno reírse de ellas, ni es para bromear con la palabra de Dios. Yo sé que todos ustedes han visto personas que hacen chistes usando la Biblia, usando escrituras, textos bíblicos o lugares bíblicos o aplicaciones bíblicas, aplicándolas para ciertas cosas y chistes y cosas de reírse las personas, pero eso está incorrecto. Y Dios mira eso. Ahora, veamos aquí en esta parábola del sembrador, donde hay 4 clases de personas. Y cada persona tiene que situarse en uno de esos 4 lugares. Porque la palabra de Dios ha salido por toda la tierra. Y mucho o poco, las personas han escuchado algo de la palabra de Dios. Ahora miren lo que nos dice acerca de las personas que fueron sembrados entre espinos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son personas que han escuchado la predicación de la palabra de Dios y se declaran como creyentes y profesantes, pero ¿qué sucede? Ni echan raíces porque dicen que no tienen tiempo para leer o para ir a las actividades o para servir a Dios, y
Esto es por causa de los afanes de esta vida, el trabajo, los negocios, esto y lo otro, atendiendo tanto a los compromisos sociales, cívicos, culturales, de negocios y así por el estilo, que dicen no tengo tiempo yo casi ni para dormir. Y algunos dicen, y menos para irme a sentar a oír a un predicador. Pero vean ustedes, todo eso le cuenta a la persona. Esos son los que son sembrados en tres vinos, y estos espinos son los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Están muy ocupados, tienen mucho trabajo, tienen muchos compromisos y quieren hacer mucho dinero algunos de ellos. Y todo eso ahoga esa palabra que ellos escucharon. Pueden decir, yo tengo la Biblia y yo me leo un capítulo o un verso así todos los días o una vez en semana o así por el estilo, pero no tengo tiempo para reunirme en la iglesia, no tengo tiempo para tener compañerismo con los hermanos. Mira, ese es el que fue sembrado entre espinos. Está muy ocupado en la vida. Cuando Cristo habló de la invitación que se hizo para la cena de bodas que preparó el Señor para su Hijo, y mandó a decir a los invitados que vinieran que todo estaba preparado, unos dijeron, yo he comprado una hacienda y tengo que ir para ver lo que he comprado. Vean, y nadie compra sin ver primero, porque le pueden vender o meter gato entre sacos, o le pueden meter gato por liebre, dicen, o gato por conejo, liebre es conejo, gato por conejo. Y el otro dijo, yo he comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. Y así por el estilo, cada uno dio una excusa. Y el Señor dijo, bueno, la cena está preparada, la fiesta está preparada, todo está preparado. Vayan por los caminos, por la salida de los caminos, por las veredas, y llamen a todo tipo de personas, cojos, mancos, pobres y de todo, y que se llene mi casa. O sea que lo que Dios ha preparado no se va a quedar sin usar. En palabras más claras, no van a dejar a Dios plantado. Los planes de Dios son primeros que los planes de los seres humanos. Y si hay que echar a un lado los planes humanos para seguir el programa de Dios, hay que echarlo. Porque a Dios nadie lo deja plantado. Y ahora ven ustedes, por los caminos, por los vallados, por todas partes, han estado siendo llamados para esa gran escena de las bodas del Cordero, seres humanos entre los gentiles. Y algunos de entre los hebreos han entrado también. Y se ha estado llenando la casa de Dios, el cuerpo místico de Cristo. Y ya están siendo llamados y juntados los últimos escogidos, los últimos elegidos de Dios, predestinados de Dios desde antes de la fundación del mundo, para estar en esa casa. Se está llenando. Y ahora vean ustedes, por los caminos de Asia Menor, en la primera edad, por los caminos europeos en segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta edad, y por los caminos norteamericanos en la séptima edad, llamando y juntando a sus hijos, a sus escogidos en la casa de Dios, para la gran fiesta que viene en el día postrero, la fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Y en este día postrero, por los caminos latinoamericanos y caribeños, llamando y juntando a los escogidos de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta.
para que se llene la casa de Dios. Cuando entre el último de los escogidos, de los predestinados, de los elegidos de Dios, se habrá llenado la casa de Dios. Ya no entrará ni uno más. Y la puerta se cerrará. Las vírgenes fatuas o durmientes, cuando vinieron en San Mateo, capítulo 25, llamando a la puerta, ya estaba cerrada. Porque se llama a la puerta cuando está cerrada, para que la abran. Pero las vírgenes prudentes entraron cuando la puerta estaba abierta. Como también, vean ustedes, Noé y su familia entró al arca cuando la puerta estaba abierta, que era el tiempo para entrar. Pero cuando la puerta fue cerrada, ya nadie más podía entrar. Y vean ustedes, cuando el Cordero salga del lugar de intercesión en el cielo y se convierte en el león de la tribu de Judá y toma el libro en el cielo y haga su reclamo, pues la puerta, vean ustedes, se cierra y el que esté sucio, ensúciese todavía, porque se seguirá ensuciando. Y el limpio o el justo sea justificado todavía. Y ahora, vean ustedes, sea el justo, sea hallado sin pecado, por causa que la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado. Ahora, estamos en el tiempo final, donde Dios está llamando y juntando a sus escogidos conforme a San Mateo capítulo 24, verso 31, donde dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Sus escogidos son sus elegidos, los predestinados desde antes de la fundación del mundo, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales serían lavados con la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y luego al creer en Jesucristo, cada uno de esos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, que son los predestinados de Dios, los elegidos de Dios, los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. San Pablo, hablándonos de los predestinados de Dios en Hebreos capítulo 12, versos 20 al 23, nos dice que tiene sus nombres escritos ¿dónde? En el cielo. Los primogénitos de Dios. La congregación de los primogénitos de Dios, que es la congregación del cuerpo místico de Cristo, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo. Esos son los hijos e hijas de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Antes de la creación, ya esas personas estaban en la mente de Dios. Por lo tanto, estaban escritas en el libro de la vida del Cordero, el cual, conforme a las palabras de Dios por medio del apóstol San Pedro, nos dice de la siguiente manera. En el 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 al 21 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del universo, ya estaba Cristo predestinado para morir como Cordero de Dios en la cruz del Calvario, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
por amor de ustedes, por amor mío y por amor de cada uno de esas personas que estaban en la mente de Dios. Por lo tanto, estaban en la séptima dimensión. Eran un pensamiento, un atributo en la mente de Dios. Así como el cuerpo físico nuestro, antes de estar en esta forma, vean ustedes dónde estaba. Dios dice por medio de San Pablo que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, Leví diezmó a Melquisedec. Y Leví, vean ustedes, ¿era hijo de quién? Leví era hijo de Jacob. Y Jacob era hijo de Isaac. E Isaac era hijo de Abraham. Y todavía Isaac no había nacido. Estaba en los lomos de Abraham. Y ahora cada hijo e hija de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha estado en Dios. En los lomos de los pensamientos divinos, como un atributo divino. Así como los hijos en lo natural son un atributo de su padre. Y ahora, como hijos de Dios, somos un atributo divino, un atributo de Dios manifestado en esta tierra. Y aunque estamos en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y recibimos cuando nacimos un espíritu del mundo, con todo y eso nuestra alma ha venido de Dios. Ese es el atributo divino manifestado en la tierra, en un cuerpo mortal y con un espíritu temporal. Pero luego, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, recibimos luego el Espíritu de Cristo y así recibimos un espíritu teofánico de la sexta dimensión y entramos a vida eterna. Entramos a vida eterna, hemos entonces pasado ¿de qué? De muerte a vida. Porque cuando hemos venido por medio del nacimiento natural, por medio de papá y mamá, hemos venido a esta tierra y hemos venido a un lugar de muerte. Por causa de que el pecado, la muerte entró en el huerto del Edén. Por causa del pecado. Hemos venido a un lugar de muerte, pero Cristo nos ha resucitado. Primero espiritualmente, nos ha resucitado y nos ha dado un nuevo cuerpo espiritual, un nuevo espíritu, y para el día postrero nos dará un cuerpo nuevo, físico y glorificado, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Y así estaremos como hijos e hijas de Dios, manifestados, adoptados en el reino de Dios. La creación está esperando esta manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos y con el espíritu teofánico eterno manifestado en el cuerpo eterno. Y así, esa semilla, esa simiente y de vida eterna, que es el alma nuestra, estando manifestada en el cuerpo teofánico y también con el cuerpo físico eterno, estaremos a imagen y semejanza de Cristo, porque como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, o sea, de Jesucristo. Ahora vean ustedes que la promesa es para estas personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora eso no significa que ninguna otra persona podrá vivir eternamente. Sí, habrá personas que vivirán eternamente, pero esas personas entrarán a la vida eterna cuando se lleve a cabo el juicio final. Personas que han vivido en este planeta Tierra, los cuales resucitarán después del reino milenial y serán presentados ante Cristo y su iglesia, y Cristo y su iglesia juzgarán a la humanidad y aún a los ángeles que cayeron, para así colocar un grupo de personas en el lago de fuego y otro grupo de personas en el reino preparado por Dios con vida eterna. Ahora podemos ver que Cristo también nos dijo: toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada y echada en el fuego, quemada. Será echada en el fuego y quemada.
serán echados ¿dónde? En el lago de fuego. Ahora, ven ustedes cómo para el día postrero, durante la gran tribulación, la cizaña será echada en el horno de fuego y será quemada. Pero el trigo, los hijos del reino, de los cuales Cristo dice que serán colocados, recogidos y colocados ¿dónde? En el alfolí de Dios. En Malaquías dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora ven ustedes que hay trigo y hay cizaña. Están los predestinados, que son los principales en el programa divino, los elegidos de Dios, los primogénitos de Dios, que son los que primeramente reciben el cuerpo eterno, y luego, después del juicio final, el resto de las personas que recibirá vida eterna. Están los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los cuales pertenecen a la primera resurrección. Y ahora, vean ustedes que de entre los gentiles, Dios ha estado tomando un pueblo para su nombre, para venir a formar parte de la iglesia de los Señor Jesucristo, y también han entrado también algunos hebreos, porque de ambos pueblos Dios ha estado haciendo un solo pueblo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia, la casa de Dios, sobre la cual Cristo está y es la cabeza de esa casa. Y esa casa, esa familia, es el cuerpo místico de Jesucristo. Y ahora vean, Dios tuvo en el Antiguo Testamento a profetas sobre su casa. Dice que Dios colocó a Moisés sobre su casa como siervo, pero dice que Dios ha colocado a Cristo sobre su casa como hijo, la cual casa somos nosotros. Y nunca más sobre la casa de Dios habrá un siervo, sino que de Jesús hacia acá, todos los que han estado sobre la casa de Dios han sido hijos. Jesús como la cabeza, luego los mensajeros de cada edad son hijos, y luego en el día postrero el ángel de Jesucristo. Nunca más habrá un siervo sobre la casa de Dios, sino un hijo, porque los hijos son los herederos y no los siervos. Y ahora vean ustedes cómo Cristo dice que Él ha colocado sobre su casa siervos fieles y prudentes, pero sus siervos fieles y prudentes son hijos de Dios, mensajeros de Dios que Él ha colocado de edad en edad. Y por eso es que para el día postrero, todo ministerio que tenga que ser manifestado no puede ser manifestado en un siervo, sino en un hijo de Dios. Y por consiguiente tiene que pertenecer al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Porque no puede Dios, ni pondrá Dios todo poder y autoridad, como Él lo ha prometido, diciendo: al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán desmenuzadas como vasos de alfarero. Esa es una promesa para ser cumplida en un hijo que tiene que, por consiguiente, ser parte del cuerpo místico de Cristo y ser un mensajero del cuerpo místico de Cristo en el tiempo en que esa promesa sea cumplida. Ser el mensajero de ese tiempo. Y también Cristo dice: al que venciere, eso está Apocalipsis capítulo 12, verso 26 hasta el 28, porque también le dará la estrella resplandeciente de la mañana, o sea, la segunda venida de Cristo. Y también dice Cristo en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venció y se sentó con el Padre en su trono, ¿qué era? ¿Quién era? El Hijo de Dios, Jesucristo. Y para Cristo sentar en su trono a un vencedor, ese tiene que ser un hijo de Dios, que venga por medio del segundo Adán, de Jesucristo. No puede ser otro. Tiene que ser un hijo. Porque cuando Dios sentó en su trono una persona allá en el cielo, fue un hijo. ¿A cuál dijo, siéntate a mi diestra en lo que pongo a mis o a tus enemigos por estrado de tus pies? Al Hijo. Y ahora Cristo no puede sentar a uno que pertenezca a los siervos, sino que pertenezca a los hijos, que pertenezca a los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes cómo la predestinación también está en esto obrando. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es de aquel para quien ha sido ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Todo eso Dios lo vio desde antes de la fundación del mundo y es un programa divino. Y el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me vas a hacer en esta forma y el otro lo va a hacer en otra forma? No tiene potestad el alfarero de hacer vasos para honra y vasos para deshonra. Él tiene la potestad porque Él es el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y Él es el que está llevando a cabo un programa. Ninguna persona está llevando a cabo ningún programa. Por más que luchen y quieran decir, miren, el único que está llevando a cabo un programa es Dios. Las demás cosas son inventos humanos. El único que tiene un programa es Dios. Por eso su programa, el programa divino, no tiene arreglo. Lo que tiene es la acción o cumplimiento de lo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo. Así es que, ven ustedes cómo Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó. Cuando Dios predestinó a Jesús para morir en la cruz del Calvario, pues también Él predestinó a aquellos por los cuales iba a morir. Porque no va a morir para después decir, vamos a ver si aparece alguno. Vamos a ver si aparece alguno que pueda creer. No, Él, Cristo, murió por nuestros pecados, para redimirnos, para volvernos a Dios. Y si es para volvernos a Dios, redimir es volver al lugar de origen. Si es para volver a Dios, es porque estábamos en Dios. Estábamos en Dios como atributos divinos. Éramos un atributo, un pensamiento divino. Por lo tanto, vivíamos eternamente como un atributo. Así como el cuerpo suyo estaba en su padre, ahí en los lomos de su padre, y antes estaba en los lomos de su abuelo, y así por el estilo. Como un atributo, como un gene. Y de ahí vino su cuerpo físico. Luego encontramos que nosotros hemos venido de Dios. Es importante saber de dónde hemos venido. Y es importante saber dónde estamos y por qué estamos aquí. Y conocer el programa divino. Para no ser como las personas que están representadas junto al camino donde cayó la semilla de la palabra. Y para no ser como las personas representadas como pedregales o terreno pedregoso. Y para no ser como personas representadas en terreno lleno de espinos y de cardos, lleno de mala semilla, sino ser buena tierra. Ven ustedes que Cristo nos habló de esa buena tierra en esta parábola que hemos estado estudiando en esta noche. Vean ustedes donde nos dice
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra. Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Ven que es muy importante oír y entender la palabra? Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y una planta, a medida que recibe la lluvia de la enseñanza y obtiene esa humedad también de la tierra, si el terreno es un terreno donde cae lluvia, pues hay humedad abajo, porque la lluvia penetra para alimentar no solamente por encima por las hojas y el tallo, sino también desde las raíces alimentar esa plantación o esa planta. Y si hay buena humedad y hay lluvia, esa planta crece hermosa. Y ahora depende de la planta que asimile esa humedad, esa lluvia. Si no la asimila, pues se crece raquítica, diríamos, toda feíta, y los frutos después van a ser un poquito feitos, o sea, no tan hermosos ni tantos como aquella planta que asimila bien el agua de la enseñanza y lleva fruto en abundancia. Por eso unos llevan a 30, unos llevan a 60 y unos llevan a 100 por uno. Todos quieren ser de los que llevan mucho fruto. Por lo tanto, tomen el agua de la enseñanza de la palabra de Dios correspondiente a nuestra edad y a nuestra dispensación y asimilen bien esa palabra, esa enseñanza, para que lleven mucho fruto. Ahora el territorio también para nuestro tiempo donde estaría cumpliéndose en el fin del tiempo, el lugar de la buena tierra, pues corresponde a la América Latina y el Caribe. Así como la buena tierra en la primera edad fue Asia Menor, en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y sexta fue Europa, y en la séptima fue Norteamérica. Y ahora, en la edad de la piedra angular, la edad octava o eterna, es la América Latina y el Caribe. Y ahí es donde están las personas como buena tierra también, para recibir y asimilar bien esa palabra. Bueno, hemos estado viendo el misterio de la predestinación. Vean cómo Dios ha estado llevando un programa de edad en edad y ha estado llamando y juntando a sus hijos de edad en edad. Eso no es pura casualidad, sino un programa predestinado por Dios, donde Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo ese programa y escribió en su libro de la vida eterna, el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, los que vendrían a ser parte de ese cuerpo místico de creyentes. No es mera casualidad lo que ha estado sucediendo de edad en edad, sino que es el cumplimiento predestinado por Dios de su programa. Hemos visto un poco a la ligera el misterio de la predestinación. Por eso es que unos creen y otros no creen. Y no es asunto de ser muy religioso. Vean ustedes, ¿quién era más religioso? ¿El sumo pontífice o la mujer samaritana? Los dos creían la Escritura. Los dos estaban esperando el Mesías. Pero vino el Mesías y el sumo sacerdote dijo que había blasfemado cuando le preguntó si él era el Hijo de Dios, y Jesús le dijo que él lo había dicho. Y le dijo, ya lo he dicho antes y no habéis creído. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado. Quería oír eso, ¿para qué? No para creer, sino para condenarlo. Porque un incrédulo no puede creer. Era una cizaña. Pero vean, la mujer samaritana cuando vio a Jesús, y Jesús le dijo todas las cosas que le dijo, ella le dijo, paréceme que eres profeta. Nosotros sabemos que el Mesías ha de venir.
el cual se dice el Cristo, o sea, el ungido. Y cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas, o sea, nos dará a conocer todas las cosas. Cristo le dijo, yo soy que hablo contigo. Ella se fue corriendo, muy contenta, porque había hallado a aquel del cual la profecía bíblica hablaba que había de venir. Y le anunció al pueblo, vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Y les dijo que si quizás este sea el Mesías, o vean y vean este hombre. Y cuando vinieron los samaritanos y escucharon a Jesús, luego dijeron, ahora no creemos por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos escuchado. Y se quedó Jesús con ellos como 2 días, Miguel. 2 días con ellos. Ahora vean, ¿quién tenía más clase? Así, más estilos religiosos, pues el sumo sacerdote. Esta mujer samaritana tenía muchos problemas en la vida, pero dentro de ese cuerpo físico había un alma, que es la parte más importante del ser humano. Y el alma de esa mujer samaritana, comparada con el alma del sumo sacerdote, vean ustedes, eran diferentes. ¿Diferentes en qué? En que el alma del sumo sacerdote era alma de cizaña, era una semilla de cizaña, y el alma de la mujer samaritana era una simiente de Dios, una hija de Dios. Ahora con esto no estamos desacreditando a este hombre líder de la religión hebrea del tiempo de Jesús, ni estamos exaltando a la mujer samaritana, sino que estamos hablando de lo que es la predestinación de Dios, lo cual tiene que ver con el alma de la persona. No depende de lo exterior, ni depende del cuerpo ni del espíritu, sino del alma de la persona. Porque en cuanto al cuerpo y en cuanto al espíritu de las personas, todos hemos venido con la misma clase de cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, y hemos venido con la misma clase de espíritu, un espíritu del mundo. Pero Cristo dijo que se requería nacer de nuevo. Y para los que tienen alma de Dios, son simiente de Dios, se hace realidad el nuevo nacimiento cuando creen en Cristo como su Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben el Espíritu de Cristo y nacen de nuevo y reciben un espíritu teofánico de la sexta dimensión y entran así al reino de Dios. Vean, Cristo habló también de la predestinación cuando le dijo a aquellos líderes religiosos, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y aunque eran simiente de Abraham según la carne, en cuanto al alma de ellos, vean ustedes, no habían venido de Dios, no eran simiente de Dios. Cristo dijo, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso es que ustedes no pueden escuchar mi voz, porque no son de mis ovejas. Eso está en el capítulo 10 de San Juan. Y en otra ocasión les dijo, cuando ellos dijeron, cuando Cristo les dijo, ustedes quieren hacer las obras de vuestro Padre. Ya ellos entendieron que Jesús les estaba hablando del diablo. Y le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían. Y Jesús les dice, ustedes de vuestro padre el diablo son. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Dice a esas personas que eran personas muy educadas y que eran personas muy conocedoras de las escrituras y muy religiosas. Pero ven ustedes, el alma de ellos era la que tenía la diferencia entre ser o no ser un hijo de Dios, ser o no ser un descendiente de Dios. Entre ser
¿Un hijo del diablo o un hijo de Dios? Y Jesús les dijo que eran hijos ¿de quién? Del diablo. Eran palabras duras, pero si eran la verdad. Miren ustedes, si una persona es hijo de tal persona y alguien le dice, mira, tú eres hijo de fulano, esa persona no se puede ofender, pues es la verdad. Aunque la persona diga, no, yo soy hijo de don fulano de tal, puede decir que es hijo de don fulano de tal, pero si no le engendró don fulano de tal, pues no es hijo de don fulano de tal. Así es que se le tiene que quitar el orgullo de decir que es hijo de don fulano de tal. Ahora, vean ustedes, Jesús le quitó el orgullo. Ahora estaba matando el orgullo de ellos decir que eran hijos de Dios, porque eran grandes líderes religiosos, cuando realmente no eran hijos de Dios. Jesús dijo que eran hijos del diablo, ¿y quién se atreve a decir que eso no es así? Y eso es en cuanto al alma de esas personas. Y también Juan el Bautista y Jesús les dijo, ¿cómo ustedes? ¿Quién les enseñó a ustedes que podrán huir del fuego de infierno preparado para el diablo y sus ángeles? Y los incluyó ¿a quiénes? A esas personas también. Porque donde está su padre, ahí es donde van a estar sus hijos. Y los hijos de Dios pues van a estar ¿dónde? Pues donde está nuestro Padre Celestial. En su reino. Ahí en su reino estaremos todos nosotros con Cristo por toda la eternidad. Ahí estará el trigo con nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y la cizaña dónde estará? Pues estará donde estará el padre de la cizaña, el diablo. Eso no lo podemos adornar mucho, porque si lo adornamos mucho, le quitamos el valor y le quitamos el sentido que tienen estas palabras de Jesús. Ahora vean ustedes que hay un pueblo predestinado y hay seres humanos predestinados que son los elegidos de Dios, los primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Y en adición, hay otras personas que entrarán también a la vida eterna cuando se lleve a cabo el juicio final. Eso es así también. Así es que podemos ver lo que es la predestinación y elección divina, el cual por previo conocimiento también vio todos los que serían salvos, y esos son los que en su mente fueron ordenados por Dios y estaban en Dios desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, son parte de Dios, como los hijos son parte del esposo y del esposo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la predestinación, donde hemos visto que nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y que hay otra sección también en el libro de la vida, que no es la sección del libro de la vida del Cordero, donde hay nombres también escritos, los cuales pueden permanecer allí o pueden ser quitados. Depende de la persona, de cómo actúa la persona frente al programa divino correspondiente al tiempo en que está viviendo. Vean ustedes, esto del libro de la vida, desde el Antiguo Testamento se conocía. Moisés dijo a Dios que si no perdonaba al pueblo hebreo, cuando oró por el pueblo hebreo, entonces dijo, ráeme de tu libro que escribiste, ráeme de tu libro y perdónalos a ellos. Si no los perdona, entonces bórrame, ráeme de tu libro. También el salmista habló del libro de Dios. Y así por el estilo encontramos desde el Antiguo Testamento palabras que señalan el libro donde están los nombres de las personas. Y en el libro del profeta Daniel también encontramos que los libros fueron abiertos y ahí hay nombres y también están las obras que han hecho las personas. Y también
Y el arcángel Gabriel le dijo al profeta Daniel: yo te voy a mostrar lo que está escrito en el libro de la verdad. Así es que podemos ver que Dios tiene todo programado desde antes de la fundación del mundo. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios es un Dios bien ordenado y Él ha hecho un programa. Y no es del que quiere, del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Así es que podemos ver cómo aparece en la Escritura este tema de la predestinación y de la elección divina, del cual hemos hablado en esta noche, en esta ocasión, y del cual podríamos estar hablando todo este año y no terminaríamos. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abra entendimiento en el alma y también en nuestra mente, para comprender todas estas cosas y ver que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y que hemos venido a esta tierra a vivir en este tiempo final para hacer contacto con el programa divino y así entrar al programa de Dios y obtener vida eterna, pasar de la muerte a vida. Y así caminar hacia adelante para pronto ser transformados y reptados. Que pronto los escogidos que faltan de ser llamados y juntados sean llamados y juntados y se complete el número de tus escogidos, oh Dios. Y pronto los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, radio oyentes y televidentes. Y que Dios les continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias y buenas noches. Y con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín.